Saludos. En este video voy a resolver un problema acerca de conservación de energía en cuerpos sólidos rígidos. Me han pedido este ejercicio, así que vamos a resolverlo. Dice, un disco de masa M mayúscula igual a 10 kilogramos y radio R igual a 30 centímetros, rueda sin deslizar a lo largo de un plano inclinado. Hasta aquí el enunciado se refiere a este cuerpo, ¿no? Este es un disco que tiene esa masa M mayúscula y ese radio R mayúscula. Además me indican que el disco rueda sin deslizar, es decir, que él está en el movimiento de rodadura. Perfecto. Este es alado con una cuerda desde un eje que está en el centro del disco. Aquí está el centro del disco y desde aquí es alado con una cuerda. ¿Ok? Esta cuerda pasa por una polea, acá, una polea de masa M2 igual a 2 kilogramos y radio R2 igual a 20 centímetros. Nos damos cuenta que esa polea tiene una masa y tiene un radio, así que no es una polea ideal. Por lo tanto, debo considerar su movimiento cuando plantee la conservación de la energía del sistema. Además, dice, para finalmente unirse a una masa puntual M1, está acá, ese sí es un objeto puntual, ¿no? Una partícula. M1 igual a 15 kilogramos. Calcule la velocidad con que el bloque, o sea, la partícula, llega al suelo después de descender 2 metros partiendo del reposo. O sea, este bloque de masa M1 llega al suelo partiendo del reposo y me piden con qué rapidez llega al suelo. Entonces, vamos a analizar la situación inicial de este problema. Inicialmente yo tengo lo siguiente, lo que está aquí. Esto es la situación inicial. Entonces, ¿qué tengo? Tengo aquí a un disco de masa en mayúscula. Desde su centro está atado una cuerda que pasa por una polea de masa M2 y tiene un radio R2 y llega hasta acá la cuerda con una partícula de masa M1. ¿Ya? Entonces, esta será la situación final. Cuando ya el sistema se pone en movimiento y el bloque o la partícula ha llegado al suelo. Esta parte acá. Ya he hecho el gráfico para ahorrar tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la situación final? En primer lugar, el disco ha subido, está en rodadura y además la polea que está aquí fija ya está en rotación. Y bueno, por otro lado, la partícula o el bloque ha descendido los 2 metros y ha llegado hasta el suelo. Esta es la situación final. Entonces, el enfoque que vamos a dar para resolver este problema es el de energía, en particular el de conservación de la energía. Para la conservación de la energía, yo lo único que tengo que darme cuenta es si hay fuerzas no conservativas que realicen un trabajo, porque la conservación de la energía parte de lo siguiente. Variación de la energía mecánica es igual a el trabajo de las fuerzas no conservativas. Ahora, estoy planteando la conservación de la energía, pero ¿para quién? ¿Para un disco, para la polea o para el bloque? Sucede que por conveniencia voy a tomar a estos tres cuerpos como un solo sistema. Entonces mi sistema se va a conformar por este disco, esta polea y este bloque. Ese va a ser mi sistema y sobre ese sistema voy a plantear la conservación energética. ¿Por qué lo planteo sobre un sistema y no sobre alguna partícula?
Ya van a ver cuáles son los beneficios de hacerlo así. En primer lugar, observemos al disco. Este disco, si yo le hago su diagrama de cuerpo libre, rápidamente observaremos que aquí hay una normal, por acá abajo hay un peso, hay una tensión para arriba y además hay una fricción estática que podemos suponerla para abajo. Cuando el bloque está subiendo, solamente me voy a enfocar en las fuerzas no conservativas. En primer lugar, la normal. Como la normal es perpendicular a esta dirección del movimiento, esa normal no realiza trabajo. El peso no lo tomo en cuenta porque solamente me estoy tomando las fuerzas no conservativas y el peso es una fuerza conservativa. Por otro lado, la fricción estática no realiza trabajo sobre el disco porque no hay un deslizamiento. No hay un punto en donde la superficie del disco esté deslizando respecto a la superficie. Sin embargo, sí tenemos que tomar en cuenta algo. ¿Quién es? La tensión. La tensión, como podemos verlo ahí, sí va a realizar un trabajo. Hasta ahí, esa tensión realizaría un trabajo sobre el disco. Si nosotros analizamos ahora la polea está por acá, la polea sentiría una tensión de igual magnitud a esta, pero en dirección para abajo. Ahora, esta sería una tensión T sub 1 y acá también sería T sub 1. ¿Por qué? Porque la tensión del lado de acá es una de magnitud distinta, dado que la polea tiene una masa y tiene un radio, y como va a acelerar angularmente, necesariamente estas dos tensiones tienen que tener magnitudes distintas para que la suma de torques sea diferente de cero y por lo tanto pueda producirse una aceleración angular. Además de eso, bueno, esta polea va a tener un peso, m sub 2 por g, y para completar el diagrama de cuerpo libre, por acá debe haber una reacción, que esa reacción debe estar en su eje. Esa reacción es para equilibrar la suma de fuerzas, porque esa polea no se traslada, esa polea solamente rota. Muy bien. Entonces, en primer lugar, este peso no lo toma en cuenta. Esta tensión T sub 2 sí realiza trabajo sobre la polea. Esta reacción no realiza trabajo sobre la polea. Y esta tensión T sub 1 sí realiza trabajo sobre la polea. Sin embargo, tengamos en cuenta aquí lo siguiente. Esta tensión T sub 1 en magnitud es la misma tensión T sub 1 que está acá con el disco. Si aquí, por ejemplo, este trabajo, el trabajo de esta tensión, me sale 50 joules, acá el trabajo de esta tensión sobre el disco, sobre la polea, me va a salir menos 50 joules. ¿Ok? Por esa razón voy a tomar a todo como un sistema, es decir, voy a tomar el sistema disco, polea y bloque. Porque si lo tomo como sistema, estos trabajos se van a cancelar. En un lado me saldrá un trabajo con signo positivo, en otro lado me saldrá un trabajo con signo negativo. Y al sumarlos algebraicamente, se van a cancelar. Esa es la ventaja de tomarlo como sistema. Entonces, como sistema, la tensión debido a esta cuerda no realiza trabajo, porque las tensiones sobre cada partícula, sus trabajos se van a cancelar. Entonces, ese es el beneficio de tomarlo como sistema y por eso es que lo tomamos como sistema en la mayoría de estos casos. Entonces, ya no me preocupo de la tensión. Y podemos ver que, bueno, pues si no me preocupo de la tensión T1 sobre este bloque, no hay ninguna otra fuerza no conservativa que realice trabajo. Y sobre esta polea, bueno, pues está la tensión T sub 2, la que me debería preocupar. Pero asimismo, análogamente, acá yo voy a tener al bloque, el bloque M1. Este bloque M1 tiene una tensión T sub 2 para arriba y un peso M sub 1 por G para abajo. Asimismo, si el trabajo de esta tensión T sub 2 me sale 40 joules, por ejemplo, acá el trabajo de la tensión T sub 2 sobre el bloque me va a salir menos 40 joules. Entonces, como lo estoy tomando como sistema, estos trabajos, al sumarse algebraicamente, se van a cancelar.
Y es por eso que ya no me preocupo del trabajo de la tensión T sub 2. ¿Ok? Entonces miren que a la final sobre la polea no hay ninguna fuerza no conservativa de la cual yo deba preocuparme por su trabajo. Y del bloque M sub 1, bueno, pues como no me preocupo de la tensión T sub 2, por otro lado el peso es una fuerza conservativa. Entonces, vemos que como sistema, el trabajo de estas tensiones, que de hecho estas tensiones sí realizan trabajo sobre cada partícula, por si acaso, no estoy diciendo que no, sí realiza trabajo sobre cada partícula, pero como sistema, el trabajo de esas tensiones se cancelan. Así que como sistema, yo que puedo concluir que el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a cero. Entonces, empezamos planteando eso. El trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a cero. Eso sí, vale la pena acá recalcar que lo voy a tomar como sistema. Tomando como sistema disco, polea, bloque. ¿Ya? Y bueno, la variación de la energía mecánica del sistema es igual a energía mecánica final menos energía mecánica inicial. Igualando esto, tengo que la energía mecánica inicial es igual a la energía mecánica final de mi sistema. Entonces, tengo un sistema conservativo y voy a empezar planteando las energías mecánicas tanto inicial como final de mi sistema. Y para eso vamos a venir acá, en la situación inicial. Vamos a empezar primero por este disco. De este disco yo tengo posibles energías como la energía cinética. Ahora, acá como este disco va a estar en rodadura, yo puedo tener una energía cinética de traslación o una energía cinética de rotación. La que tengo que tomar en cuenta también es la energía potencial gravitacional. Energía potencial elástica, para nada lo pienso en este problema porque no hay resortes. ¿Ok? Eso sí, como quiero analizar energía potencial gravitacional, necesito definir un nivel de referencia que para este disco lo voy a definir justamente en la parte de abajo. Y aquí en el dibujito esto tengo que subirlo un poquito, porque y igual a 0 lo voy a definir justamente al inicio en su centro de masa. Aquí es y sub 1 igual a 0. Ahí es mi nivel de referencia para medir energía potencial gravitacional del disco. Entonces empiezo. Al inicio, este disco se está moviendo para nada. Que me dicen que al inicio todo está en reposo, porque si este bloque parte del reposo, como está unido a través de una cuerda con la polea de acá, esta polea también va a estar en reposo. Y como está unido con una cuerda con el disco de acá, este disco de acá también va a estar en reposo. Así que al inicio, este disco no tiene ningún tipo de energía cinética porque está en reposo. ¿Ok? Entonces no la pongo. Ahora, respecto a la energía potencial gravitacional, recuerden que la energía potencial gravitacional de un cuerpo sólido rígido es igual a la masa por la aceleración de la gravedad por la posición en Y del centro de masa. Ahora, como al inicio yo he elegido mi nivel de referencia justamente en donde está su centro de masa, bueno, pues esto aquí valdría 0 y aquí me queda mg por 0 y esto se me hace 0. Entonces al inicio el disco tampoco tiene energía potencial gravitacional, ¿ok? Y bueno, es la situación inicial, ¿no? No se está moviendo ni está por encima de mi nivel de referencia. Entonces aquí pongo un 0. Simplemente pongo un 0 para indicar de que ya he terminado de analizar a mi disco en la situación inicial. Vamos con la polea. Con la polea lo mismo. Como no se está moviendo, no tengo ningún tipo de energía cinética y además su nivel de referencia Y sub 3 igual a 0 lo pongo justo en su centro de masa, de tal manera que su energía potencial gravitacional al inicio también vale 0. Entonces, no tengo ningún tipo de energía en la polea. Y por otro lado, en el bloque M sub 1, como no se está moviendo, no tengo ningún tipo de energía cinética, pero en el bloque sub 1 sí tengo una energía potencial gravitacional, porque nótese que está a una altura h de mi nivel de referencia Y sub 2 igual a 0.
que he definido para ese bloque M1. Entonces, para el bloque M1 sí tengo una energía potencial gravitacional. ¿Cómo valoro esa energía potencial gravitacional? Masa del cuerpo, que en este caso es M1, G y su posición en Y, que sería esta Y aquí, ¿no? Y igual a H. Y igual a H. ¿Ok? Entonces, al inicio, mi sistema solamente tiene energía potencial gravitacional proporcionado por el bloque M1. Nada más. Perfecto. Entonces, este es el análisis de la energía mecánica inicial del sistema. Vamos ahora con el análisis de la energía mecánica final del sistema. O sea, cuando ya todo se ha puesto en movimiento. Entonces, empecemos con el disco. En primer lugar, el disco, que antes estaba acá, de aquí ha pasado acá, más arribita. Entonces, en primer lugar, el disco se mueve. Así que tengo una energía cinética. Como este disco está en rodadura, tengo dos tipos de energía cinética. Una energía cinética de traslación y otra energía cinética de rotación. Entonces, eso lo voy a indicar aquí. Primero, la energía cinética de traslación de este disco, yo la puedo valorar como un medio de la masa de ese disco, que es masa M mayúscula, por la rapidez de su centro de masa elevado al cuadrado. Esa es la energía cinética traslacional que tiene el disco en la situación final, acá, ¿no? También tiene una energía cinética rotacional. ¿Cómo yo valoro eso? Bueno, pues un medio de el momento de inercia respecto al centro de masa por la rapidez angular del disco elevado al cuadrado. Entonces, aquí tengo la energía cinética traslacional del disco y acá tengo la energía cinética rotacional del disco. ¿Ok? Perfecto. Ahora, ¿qué puedo decir acerca de su energía potencial gravitacional? Bueno, pues tenemos que darnos cuenta que el disco ha subido una posición Y respecto a la situación inicial. ¿Cómo yo saco esa Y que está ahí? Debemos fijarnos en lo siguiente. El bloque M1 de aquí bajó hasta acá y al bajar se movió una distancia H. Por lo tanto, esta cuerda bajó una distancia H y del lado de acá, esta cuerda desde aquí hasta acá subió una distancia H. Entonces, esta distancia que hay aquí vale H, la H que bajó el bloque M1. ¿Ok? Y si se dan cuenta, aquí se forma un triángulo rectángulo. Lo voy a dibujar acá, miren. Un pequeño triángulo rectángulo en donde aquí está la posición en Y del disco, Y sub D, vamos a llamarle. Aquí está la hipotenusa, que es esa distancia H, que es la que bajó el bloque M1 y la que se movió esa cuerda del disco. Y aparte, este ángulo teta va a estar acá, ¿no? Porque esta H es paralelo a esta inclinación. Así que ese teta va a estar acá. Por lo tanto, esa posición en Y del disco, yo la puedo obtener como H seno de teta. Entonces, más la energía potencial gravitacional de este disco va a ser igual a su masa por la aceleración de la gravedad por su Y centro de masa, que es Y sub D. Pero ese Y sub D es igual a ¿cuánto? A H seno de teta. Perfecto. Este es el análisis total para el disco en la situación final. Su energía cinética traslacional, su energía cinética rotacional y su energía potencial gravitacional. Y notar cómo esa posición en Y que sube el centro de masa la dejo en función de dos datos que ya tengo, que es H, la distancia que recorrió el bloque M1, y teta, que es el ángulo del plano inclinado. ¿Ok? Ahora, este análisis es únicamente para el disco. Nos falta analizar en esta misma ecuación a la polea y al bloque, porque la estoy tomando como un sistema. Entonces, más. Esto ya puedo borrar. Esta parte acá ya puedo borrarla también.
Vamos analizando a la polea. Entonces la polea aquí está rotando en la situación final. Así que por el hecho de estar rotando tiene su momento, su energía cinética rotacional. Esa energía cinética rotacional, ¿yo cómo la valoro? Bueno, pues un medio del momento de inercia respecto al centro de masa de la polea por la rapidez angular de la polea elevado al cuadrado. ¿Ya? No tiene energía cinética traslacional porque la polea no se traslada, solamente rota. Y energía potencial gravitacional tampoco tiene porque no se ha movido ni un poquito, o sea, no se ha trasladado ni un poquito ni para arriba ni para abajo. Así que el Y centro de masa sigue estando en Y sub 3 igual a 0. No tiene energía potencial gravitacional, la polea. Eso es todo. Nada más respecto a la polea. Y respecto al bloque, el bloque cuando llega acá, llega con una determinada rapidez final, que de hecho esa es la incógnita, la rapidez final del bloque. Entonces, esa rapidez final se traduce en una energía cinética para ese bloque. Entonces, esto es igual a un medio de la masa del bloque m1 por rapidez final al cuadrado. ¿Tiene energía potencial gravitacional? No, porque al final, si se dan cuenta que llega a el nivel de referencia, a y sub 2 igual a 0. Perfecto. Entonces, ese es el análisis total para el sistema, de manera inicial y de manera final. Fuimos paso por paso analizando primero al disco, luego a la polea y luego al bloque. ¿Ok? Entonces lo que nos queda es simplificar ciertos términos, escribir unas incógnitas en función de otras y despejar la rapidez final. A ver, vamos acá. En primer lugar, aquí me queda M1GH. Acá un medio de la masa y aquí vamos a tener que hacer lo siguiente. Esta rapidez final del bloque va a ser directamente la rapidez tangencial de la polea, ¿sí o no? Porque esta cuerda toca de manera tangencial a la polea y por lo tanto esta rapidez tangencial de la polea en este punto se va a transmitir al bloque y va a ser igual a esta rapidez final. Entonces vamos definiendo esa relación importante. La rapidez final del bloque es igual a la rapidez tangencial de la polea. Y además, como esta cuerda pasa por acá y en particular pasa por el eje que pasa por el centro del disco, entonces esta rapidez tangencial de la polea es exactamente igual a la rapidez en el centro del disco, pero ese disco está en rodadura. ¿Cuál es su rapidez en el centro? Su rapidez centro de masa. Entonces, miren esa relación que acabo de escribir de rapideces. Es súper importante porque, por ejemplo, acá ya no voy a poner rapidez centro de masa, sino que voy a poner rapidez final de acá, elevado al cuadrado. Tengo que ir relacionando las rapideces. Siempre es común que en energía tú vayas a relacionar rapideces. Y en dinámica, tú lo que vas a relacionar son aceleraciones. ¿Ya? Continúo. Acá, un medio de el momento de inercia de, este es del disco, vamos a poner aquí sub D. Este es el momento de inercia del disco respecto al centro de masa. Eso es igual a un medio de la masa del disco por su radio R elevado al cuadrado. Ahora, rapidez angular del disco elevado al cuadrado. Como el disco está en rodadura, ¿qué se cumple? Se cumple que su rapidez centro de masa es igual a su rapidez angular por su radio R. Esto es para el disco por estar en rodadura. Esto es una condición de rodadura. Como el disco está en rodadura, su rapidez centro de masa es igual a su rapidez angular multiplicado por su radio. Y si aquí yo despejo la rapidez angular ¿a qué me queda? Me queda rapidez centro de masa sobre el radio, ¿no? Pero además, la rapidez centro de masa del disco es igual a la rapidez final del bloque sobre el radio. Entonces, eso ponemos acá. Rapidez final del bloque sobre el radio, pero esto está elevado al cuadrado. Hay que elevarlo al cuadrado. Perfecto. Más mg seno de teta más un medio el momento de inercia respecto al centro de masa de la polea. La polea también la podemos modelar como un disco
y por lo tanto su momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa es un medio de la masa de la polea, que aquí la llaman con variable m sub 2. Un medio de la masa de la polea por el radio r sub 2 elevado al cuadrado. Y la rapidez angular de la polea. Dado que la polea está en rotación, yo sé que en rotación su rapidez tangencial es igual a su rapidez angular por el radio. Esto es para la polea porque está en rotación. Y aquí quiero dejar en claro algo. Muchos confunden esta relación de aquí con esta relación de acá, porque vemos del lado izquierdo de la igualdad rapideces lineales y del lado derecho de la igualdad rapideces angulares. No es lo mismo, porque lo de acá es una condición para la rodadura. El disco está en otro movimiento totalmente distinto al de la polea. Esto acá es la rodadura para el disco. En cambio, esto acá es una relación de cualquier cuerpo sólido rígido en rotación. ¿Ok? Entonces aquí la rapidez angular de la polea es igual a, si aquí yo despejo, la rapidez tangencial de la polea sobre el radio de la polea, R sub 2 me parece que es. Pero la rapidez tangencial de la polea, por esta relación de acá, es igual a la rapidez final del bloque sobre R sub 2. Eso lo vamos a reemplazar acá, pero recordar que está elevado al cuadrado. Y bueno, acá más un medio de la masa del bloque por la rapidez final elevada al cuadrado. Excelente. Y listo, ya tenemos resuelto casi el 90% del ejercicio. Lo que tenemos que hacer ahora es simplificar datos y despejar la bendita rapidez final. Entonces aquí me queda m sub 1 g por h igual a un medio de m mayúscula, rapidez final al cuadrado. Aquí un medio por un medio es un cuarto de m. Mire, este cuadrado se reparte arriba y abajo. Al repartirse abajo me queda r cuadrado. Con este r cuadrado acá se simplifican y simplemente me queda rapidez final al cuadrado más mg h seno de teta más un medio por un medio es un cuarto m sub 2, así mismo, este cuadrado se reparte arriba y abajo, al repartirse abajo me queda radio 2 al cuadrado, con este radio 2 al cuadrado arriba se simplifican, me queda rapidez final al cuadrado, más un medio de la masa 1 rapidez final al cuadrado. Entonces, nótese cómo al inicio cada cuerpo tenía su respectiva rapidez, el disco tenía su rapidez centro de masa, la polea tenía su rapidez tangencial y el bloque tenía su rapidez final, pero luego según la disposición de la cuerda, yo relacioné esas rapideces. Ya, esa es la clave. Y por eso ahora todo me queda en función de la rapidez final. Entonces aquí yo puedo M1GH. Esto que está aquí, este término, lo voy a mandar a la izquierda, a restar, menos MGH, seno de teta. Y aquí a la derecha puedo sacar factor común, rapidez final al cuadrado, y aquí me queda un medio de m grande más un cuarto de m grande, términos semejantes, los puedo sumar. Acá más un cuarto de m sub 2 más un medio de m sub 1. Entonces, aquí lo que puedo hacer es sacar factor común g por h. Y aquí me queda g por h, que multiplica a m1 menos m grande seno de teta. Acá, rapidez final al cuadrado, multiplicando, y aquí tengo suma. Un medio más un cuarto, eso es 3 cuartos. 3 cuartos de m mayúscula más un cuarto de m sub 2 más un medio de m sub 1. Y finalmente, este término va a pasar acá a dividir, entonces me queda g por h, que multiplica m1 menos m seno de teta, se lo divide para este término que está acá, 3 cuartos de m mayúscula más un cuarto de m sub 2 más un medio de m sub 1. Y aquí me queda rapidez final al cuadrado. Para despejarla saco raíz cuadrada en ambos lados. Aquí me queda la raíz positiva porque la rapidez no es negativa, es mayor o igual a 0. Entonces aquí yo me quedo con la rapidez, con la raíz cuadrada positiva, ¿no? Y lo único que me queda ahora es reemplazar datos. Entonces esto es G 9.8
H, la altura, que era 2 metros. M sub 1, ¿cuánto era M sub 1? La masa del bloque, acá la vemos, 15 kilogramos. 15 menos M mayúscula, que era la masa del disco, era 10 kilogramos. Multiplicado por seno de teta, teta era el ángulo del plano inclinado, que acá la vemos en el ejercicio, 30 grados. Y todo esto divide a 3 cuartos de M mayúscula, que vale 15, más un cuarto de M sub 2, que era la masa de la polea. M sub 2 vale 2 kilogramos, más un medio de M sub 1, que era la masa del bloque, eso vale 15. Acá cometí un error, ¿no? M mayúscula es 10. M mayúscula es 10. Perfecto. Entonces, si hacemos la cuenta, me queda 3,56 metros sobre segundos. Esa es la rapidez final del bloque cuando llega al suelo. Gracias.